Era un 19 de septiembre de 1849. En los Alpes franceses eran tiempos difíciles. Las cosechas eran malas y la mortalidad infantil muy alta. Fue allí, en el corazón de las montañas, cerca del pueblo de La Salette, donde Maximine Giraud, de 11 años, y Mélanie Calvat, de 14 años, que pastoreaban sus vacas, vieron repentinamente en una luz resplandeciente a una mujer muy bella que les llamó: «Acérquense, hijos míos, no tengan temor. Estoy aquí para darles una gran noticia». Era María quien se les apareció, aun cuando los niños, pobres y sin educación, no se dieron cuenta. Hablando en francés y en la lengua regional, después de haber llorado delante de los pequeños, la bella mujer dio a los niños un mensaje de amor y de esperanza. Para muchas personas, en estos tiempos tristes, la fe en Dios no era una prioridad, lo mismo que para estos niños. María les recuerda su importancia e insiste en la conversión. Estar con Dios se expresa sobre todo a través del respeto por los días de descanso, así como la participación en la misa. Acérquense, hijos míos, no tengan temor. Estoy aquí para darles una gran noticia. Si mi pueblo no quiere someterse, me veré forzada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Hace tanto tiempo que sufro por ustedes. Si deseo que mi hijo no les abandone, estoy encargada de orar sin cesar por ustedes, y ustedes no hacen caso. Por más que recen, por más que lo hagan, jamás podrán recompensar el dolor que he asumido por ustedes. Les he dado 6 días para trabajar. Me he reservado el 7º y no me lo quieren conceder. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Y también aquellos que conducen los carros no saben jurar sin poner el nombre de mi hijo en medio. Estas son las 2 cosas que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Si la cosecha se pierde, esto es solo por culpa de ustedes. Les hice ver el año pasado con las patatas, y ustedes no hicieron caso. Al contrario, cuando encontraban las patatas podridas, juraban poniendo el nombre de mi hijo en medio. Estas seguirán pudriéndose, y este año en Navidad no habrán más. Y María lloraba porque decía, no se dan cuenta de que todo está en manos de Dios, de que Dios es su Padre y que bastaría que acudiesen a su Padre, de que hiciesen una humilde súplica para que las cosechas fuesen inmejorables. Pero María va más allá y les invita a rezar cada día y cada noche, diciendo: cuando no podáis hacer más, rezad un Padre Nuestro y un Ave María. Llevando las cadenas sobre los hombros, María les mostró también el crucifijo que ella llevaba en el pecho. Jesucristo, con sus brazos clavados en la cruz, se hizo impotente en este mundo por los rechazos de Dios y por el pecado. Ella les explicó, con ejemplos de la vida cotidiana, que sólo la conversión puede dar la gracia de Dios, de la cual también ella lleva una marca con un collar de rosas. De regreso, Maximine y Mélanie contaron su experiencia, y rápidamente los habitantes comprendieron que era la Santa Virgen la que se les había aparecido. Luego de 5 años de investigación diocesana, Monseñor Philibert de Bruyères, obispo de Grenoble, reconoció el relato de los niños como auténtico. En adelante, tal como dijo Monseñor Ginola, sucesor del obispo, la misión de los pastores termina y comienza la de la Iglesia. Poco tiempo después de las apariciones surgió una fuente cerca del lugar donde la señora se había aparecido y el agua corría colina abajo. Muchos milagros empezaron a ocurrir.
Las terribles calamidades que fueron anunciadas se empezaron a cumplir. La terrible hambruna de patatas de 1846 se difundió, especialmente en Irlanda, donde muchos murieron. La escasez de trigo y maíz fue tan severa que más de 1 millón de personas en Europa murieron de hambre. Una enfermedad afectó las uvas en toda Francia. Probablemente el castigo hubiera sido peor de no haber sido por los que acataron el mensaje de la Celeste. Muchos comenzaron a ir a misa. Las tiendas fueron cerradas los domingos y la gente cesó de hacer trabajos innecesarios el día del Señor. Las malas palabras y las blasfemias fueron disminuyendo. Las profecías sobre el deterioro de las cosechas y la hambruna se cumplieron. Una preciosa basílica fue construida en el lugar de la aparición, 6.000 pies sobre el nivel del mar. En la actualidad, junto a la basílica hay un centro de acogida a los peregrinos con alojamiento. Una nueva congregación de sacerdotes fue fundada, sacerdotes misioneros de Nuestra Señora de la Salette, que tienen casas y escuelas alrededor del mundo. Para fomentar su trabajo y contribuir en la propagación de los mensajes de Nuestra Señora de Penitencia, una confraternidad fue fundada, y fue elevada casi instantáneamente a archicofradía. Una congregación de religiosas, las Hermanas de Nuestra Señora de la Salette, fue establecida para ayudar a mujeres peregrinas y a los enfermos. Muchos peregrinos llegan anualmente a la basílica y con espíritu de penitencia suben la montaña. Muchos milagros se dan en el cuerpo y en el alma dependiendo de la devoción de los fieles y la gracia de Dios. La hermosa Señora de la Salette comunicó a la vidente Melania un secreto que debía revelar años más tarde. Maximino aseguró que la Virgen dijo algo a Melanie que él no oyó. Este secreto, sin embargo, no está incluido en la aprobación dada por la Iglesia a la aparición, ya que fue divulgado posteriormente. El secreto narrado por Melania, en una primera versión, dice lo siguiente: esto que yo te voy a decir no será siempre secreto, puedes publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza, y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza, y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra. Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra al mundo. Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Dado el olvido de la santa fe de Dios,
cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En los conventos, las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se hará como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado perecerán y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres, Jesucristo será servido, adorado y glorificado, la caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga, 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra, llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres, llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Existe, sin embargo, una segunda versión de este mismo mensaje que incluye 33 profecías, escrita por Melanie en 1879 rememorando el mensaje de 1846. Algunos dicen que en esa época Melanie estaba dolida por el tratamiento que había recibido de la Iglesia. La Virgen Santísima predijo acontecimientos que se cumplieron en la fecha indicada, afectando naciones, a la Iglesia y al mundo entero. Los mensajes de Nuestra Señora de la Celet para el mundo dados a Maximino y Melanie en 1846 son importantes y actuales para nuestros días. No ofendan más a Dios, no pequen más, y hagan penitencia, sino, terribles pruebas y sufrimientos vendrán sobre el mundo. El mismo mensaje ha dado Nuestra Señora en Lourdes y en Fátima, oración, penitencia y consagración a su Inmaculado Corazón. Oración final. Acuérdate, oh Virgen de la Salet, verdadera Madre de los dolores, de las lágrimas que has derramado por mí en el Calvario. Acuérdate también del cuidado que siempre tienes por mí,
fin de liberarme de la justicia de Dios. Y mira si después de haber hecho tanto por tu Hijo, puedes ahora abandonarlo. Reconfortado por tu consuelo, me postro a tus pies, a pesar de mis infidelidades e ingratitudes. No rechaces mi oración, oh Virgen reconciliadora, sino conviérteme. Dame la gracia de amar a Jesús por encima de todo y de consolarte a ti con una vida santa, para que pueda verte un día en el cielo. Así sea.